ojalá pues no vaya a ser así como un monólogo, sino que por ahí hay unas cuantas diapositivas que les hacen preguntas, pero por favor, si tienen comentarios o preguntas adicionales, supongo que pueden escribirlas al chat y tal vez desde la municipalidad me ayudan a revisarlas por si yo no veo dónde sale la preguntita. Podríamos hacer ahí un par de pausas en el proceso para que interactuemos un poco. Me va a gustar mucho también oír, por supuesto, sus opiniones, sus experiencias. Así que bueno, como contenido, la idea es que hoy hablemos un poco en sí de qué es esto de la pérdida y el desperdicio de alimentos, que también les pueda contar un poquito sobre lo que hacemos en la red y entremos sobre todo tal vez a la parte que a ustedes más les va a interesar justamente, que es pensar en cómo nuestras acciones cuentan para prevenir el desperdicio. Entonces ahí vamos a tener algunos consejos de cómo evitarlo y si nos da chancecito pues les cuento algunos otros trabajos que hacemos en la red y algunos consejos finales. Así que antes de arrancar con toda la temática de desperdicio, tal vez quisiera hacer como esta breve introducción sobre lo que son realmente los sistemas alimentarios e inclusivos. A veces uno oye hablar de sistemas alimentarios y piensa que esto es solo lo que ven los nutricionistas o lo que ve la gente que es productora o lo que ve la gente que tiene una empresa de procesamiento de alimentos, pero en realidad sistema alimentario es un término muy grande que nos engloba a todos, ¿verdad? Todos somos parte de un sistema porque veamos en esta definición que lo que dice es que suma los elementos, las actividades y los actores, o sea, nosotros, las personas, que hacen posible la producción de alimentos, la transformación, la distribución y el consumo. Entonces, puede ser que en la familia, ¿verdad? Tengamos algún pariente o algo así que tiene una pequeña finca, una parcela y es productor agropecuario, o que tiene desde una pequeña soda también, ¿verdad? Hasta una empresa formal en esto, pero sobre todo como consumidores somos parte de este sistema. Entonces eso quiere decir que todos tenemos la oportunidad también de hacer acciones que cuenten dentro de este sistema. Y realmente lo que se busca hoy día, incluso las dos palabritas que se le suman a ese término de sistema alimentario, es que sean sistemas sostenibles e inclusivos. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que a la hora de estar produciendo y consumiendo esos alimentos debiéramos buscar formas donde no estemos afectando el medio ambiente, donde no estemos afectando negativamente la economía, y por eso la charla ahora hablaba, ¿verdad?, de que también la pérdida y el desperdicio de alimentos y su prevención pueden ser una oportunidad para nuestro presupuesto, ¿verdad?, puede generar beneficio. Y también cuando se habla de inclusividad y de la parte social, quiere decir que ampliamos la perspectiva que estos alimentos estén disponibles y accesibles para todo el mundo en todo momento. Y cuando estamos botando comida innecesariamente, pues de alguna manera definitivamente estamos afectando qué tan disponibles están esos alimentos y qué tan accesibles están para todas las personas que lo necesitan. Es por eso que para lograr entonces esos sistemas alimentarios sostenibles e inclusivos, en nuestro planeta hoy día hay toda una declaración de desarrollo, de objetivos de desarrollo sostenible, tal vez los han escuchado. Son 17 objetivos que todos los países miembros de Naciones Unidas decidieron suscribir y Costa Rica, dicho sea de paso, fue el primer país que decía que sí se suma a los objetivos de desarrollo sostenible. Y hay uno puntualmente que habla de la producción y el consumo responsable. Y dentro de este objetivo es que está la búsqueda de esos sistemas alimentarios. Ahora bien, por más importantes, por supuesto, que nos suenen y demás, los sistemas alimentarios afrontan muchísimos retos. Y otra vez, en esos retos, nosotros como individuos podríamos ser parte del problema, pero ojalá podríamos ser parte de la solución también. Entonces, cuando hablamos de algunos de esos retos, están, ¿verdad?, mediciones que se han hecho y números que se han sacado que dicen que, por ejemplo, el sector alimentario es un alto consumidor de energía. Y claro, ¿verdad?, no es de extrañarse si pensamos en la energía que se necesita con los tractores para mover la tierra en el lado de producción o en las industrias de producción de alimentos o en el transporte o incluso en nuestra casa. Pensémoslo, ¿verdad?, la cantidad de electrodomésticos que tenemos alrededor de la producción de alimentos. El refri, el microondas, el coffee maker, la cocina, etcétera. Entonces, a la hora de que tratamos de producir, pero también consumir más responsablemente, podríamos estar ayudando a no hacer un uso energético tan alto que muchas veces, depende del tipo de energía que sea, pues también puede estar contribuyendo a emisiones de gases de efecto invernadero.
Cuando escuchamos ese asunto de las emisiones de gases de efecto invernadero, básicamente son gases que se liberan a la atmósfera en diferentes actividades, ¿verdad? De las que hacemos día a día, y ellos potencian o generan un efecto donde se puede propiciar un mayor calentamiento global. Y ese calentamiento global muchas veces es el responsable de cambios en la diversidad, cambios en la temperatura, en el clima, en las cosechas de los productos, en las épocas en las que se pone la cosecha, que, ¿verdad? Si uno le pregunta tal vez a nuestros abuelos o a nuestros papás, podrían decirnos que hace un tiempo, ¿verdad? Tal vez teníamos cosecha de mangos como más clara en otras temporadas o así. Por ahí veo una manita levantada, tal vez voy nada más a terminar esta diapositiva y podríamos abrir para un comentario por ahí. Otro de los retos con los que se enfrentan los sistemas alimentarios es la obesidad y el hambre, ¿verdad? Y son dos conceptos como muy, ¿verdad? Que chocan. Por un lado, tenemos población que sufre obesidad y problemas de sobrepeso con todas las enfermedades asociadas a esto, y a veces tiene que ver por la calidad de alimentos a los que estamos accediendo. Y por otro lado, también existe hambre en el mundo, ¿verdad? Personas que no están satisfaciendo sus necesidades en calorías o en tipo de nutrientes también. Por otro lado, hay afectaciones clarísimas en los recursos naturales, ¿verdad? Porque si pensamos en todo lo que se requiere para producir nuestros alimentos, el agua, el suelo, el esfuerzo de los agricultores, el transporte, la gasolina que se ocupó para ese transporte, estamos afectando, ¿verdad? Sacando recursos, que esperamos que ojalá lleguen a un fin último buenísimo, que es alimentar y nutrirnos. Pero también en el proceso generamos muchos residuos. Y parte de esos residuos están en el problema más grande del que queremos hablar hoy o en el que nos queremos centrar hoy, que es el de la pérdida y el desperdicio de alimentos, porque hay suficientes estudios en el mundo y si no nos convencemos a veces de esos estudios en el mundo, ahorita los voy a invitar a que hagamos también como el autoexamen de conciencia, que nos dice que hay cantidades enormes de alimentos que quedan descartados, ¿verdad? Terminan o quedan en un basurero sin que realmente lleguen a alimentar a las personas y generan efectos ambientales, sociales y económicos muy severos. Les lanzo una pregunta acá donde les quisiera decir, ¿verdad? O que ustedes me comenten más bien, ¿qué efectos creen ustedes que tiene el desperdicio de alimentos? Acabo de hablar de esos como ambientales, económicos y sociales, pero para ustedes, ¿qué podrían ser efectos de ese desperdicio de alimentos? Mientras piensan en la respuesta, veo la mano de doña Patricia Segreda. No sé si desea intervenir de una vez. Ahorita no la escucho, habría que abrir el micrófono. Y bueno, también veía por ahí un comentario de doña Rosario de Zapote. Muy bien, saludos. Bien, si están como muy tímidos y ahorita no quieren hablar, no hay ningún problema, pero podríamos ir pensando en eso, ¿verdad? ¿Qué efectos tiene? O sea, ¿por qué tenemos que hablar de desperdicio de alimentos y por qué darle importancia como el hecho de que ustedes saquen un rato hoy para que conversemos de esto? Bueno, tal vez les muestro esta imagen y ustedes me dicen si creen que eso empieza a impactar nuestro planeta o nuestra comunidad. Esta es una foto, de hecho, que sacaba con dos compañeras mías de investigación acá en el TEC y es en un plantel municipal de nuestro país, de Costa Rica, donde ya están acopiando residuos orgánicos para después hacer compostaje y demás. Pero entonces esto es la imagen del tipo de residuos que sale de las casas en un cantón. Y que vemos ahí prácticamente todo el residuo orgánico que estamos viendo es alimento. Claro que cuando preparamos alimentos podrá haber algunas porciones que nosotros decimos que no son comestibles, aunque si empezamos a buscar recetas y un montón de cosas nos damos cuenta que se pueden aprovechar casi todas las partes de los alimentos. Pero, aunque la foto no sea bonita, ¿verdad? Puede ser hasta un poco grotesca, los invito a que la detallen un poquito, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que tal vez sí, ahí hay partes ya no comestibles, hay unas naranjas, ¿verdad? Como la estopa, ya está exprimida, esperamos que hayan aprovechado el jugo. Pero hay otros alimentos que uno dice ahí, ¿verdad? Hay unos chayotes que tal vez, ¿verdad? Si se hubiera hecho un poquito de esfuerzo no estarían ahí en ese basurero. No sé si logran ver la mandarina que está al puro frente de la foto.
Esa mandarina de momento aquí se ve perfecta, ¿verdad? No sabemos por qué llegó ahí, la terminaron botando. Hay unos culantros allá arriba que uno dice también si los hubieran guardado mejor en el refri, qué sé yo, tal vez, ¿verdad? El producto no se hubiera desperdiciado. Pero esa es la realidad de lo que llega en las recolecciones de residuos en nuestras municipalidades. Y, por supuesto, esto tiene un costo como municipalidad, para nosotros como ciudadanos y en general para todo el sistema alimentario, porque ahí hay alimento que debió haber sido aprovechado y no está llegando ahí. De hecho, lo que se dice es que cerca de la tercera parte de los alimentos que se producen en el mundo terminan descartándose. Pero eso sucede con la gran ironía de que hay más de 870 millones de personas con hambre. Entonces, es ilógico que estemos pensando en cómo solucionar el hambre cuando estamos botando comida. E incluso algunas estimaciones nos dicen que solo evitando el desperdicio que se da en las fases de venta ya al por menor o al detalle, en América Latina casi se podría cubrir la necesidad de calorías de 36 millones de personas de nuestra población. O sea, prácticamente no tendría por qué haber hambre. Así suena también como muy bonito el asunto, pero bueno, no es tan fácil y por eso es que hemos empezado a dedicarnos a tratar de estudiar dónde ocurren y por qué ocurren esas pérdidas para tratar de pensar en soluciones al respecto. Entonces, si pensamos en ese sistema alimentario, ¿verdad? Y los pasos por los que ese alimento va avanzando hasta llegar a nuestra mesa, vemos que está el productor, el intermediario, el mayorista, los que hayan ido al mercado de mayoreo en San José o a Senada, ¿verdad? Saben que ahí se mueven grandes volúmenes de frutas y vegetales, pescados, quesos, etcétera. Están los que hacen procesamiento, está todo el minorista, que serían los supermercados, las verdulerías, los abastecedores, las pulperías, los servicios de alimentación y estamos nosotros como consumidores finales. En cada uno de esos pasos puede haber pérdida o desperdicio de alimentos y puede darse por diferentes causas. Entonces, al principio de las cadenas de suministro puede ser más por temas como técnicos, ¿verdad? Lo acabamos de ver este fin de semana, lamentablemente, el clima que se cae en carreteras, puede haber producto que ya estaba listo para salir, pero se queda trabado en carretera y a lo mejor se puede empezar a descomponer. Hay otro tipo de descarte de alimentos como el desperdicio, que es más hacia el final y ahí es donde entramos nosotros como consumidores porque muchas veces es producto que estaba bueno, como el que vimos en la fotografía ahorita, y que porque nos dio pereza guardarlo bien, porque no entendíamos las etiquetas de las fechas de vencimiento, porque se nos olvidó que lo teníamos, o sea, es por decisión, ¿verdad? O mala decisión o desinformación que muchas veces terminamos botando alimentos. Así que las soluciones por eso empiezan a ser un poquito distintas. ¿Qué efectos tienen? Que era la pregunta que les hacía hace un momento. Desperdiciar alimentos tiene efectos importantísimos en la cantidad de emisiones de dióxido de carbono y de metano al ambiente. De hecho, hay estimaciones de Naciones Unidas que dicen que si agrupáramos todos los alimentos del planeta y los ponemos en orden como en la cantidad de países que más emiten carbono, estaría China, Estados Unidos y después el desperdicio de alimentos. O sea, así de grande es la cantidad de emisiones. ¿Y por qué? Porque como lo vemos en esta figurita celeste de acá, los alimentos cuando están en esos rellenos sanitarios, ¿verdad? O en general los residuos orgánicos están descomponiéndose de forma no controlada, generan esa cantidad de gases como el metano que tiene un poder calorífico altísimo para potenciar más bien ese cambio climático que sería lo que quisiéramos que no suceda. Por otro lado, el desperdicio de alimentos tiene impactos importantísimos en los recursos naturales y aquí solo menciono el ejemplo del agua. Por ejemplo, cuando nosotros botamos un tomate, que a lo mejor ese tomate pesa unos 200 gramos, ¿verdad? Esa es la bolita del tomate. No solo estamos botando esos 200 gramos que van ahí con vitamina C y antioxidantes y todo lo que un tomate nos puede dar. También estamos botando, ¿verdad? O desperdiciando toda el agua que se había necesitado para cultivar, para que creciera ese tomatito en la planta, para lavarlo, para prepararlo. Entonces, botar el alimento también implica botar como todos los pasos extra o desperdiciar todos los esfuerzos extra que habían de agricultores o de recursos naturales detrás de él. En este caso de agua, ahora lo que estamos es como hablando de esa huella de agua que tuvo el producto y también la estamos desperdiciando como si no nos importara. De hecho, si alguno de ustedes anda ahora como una botella de estas de tomar agua, imagínense eso, botar un tomate y a la par
viertan 13 veces la botella de litro que andan ahí tal vez en el bolso. Entonces es grandísima esa cantidad. Y por último, y tal vez con la que a veces como que nos quedamos así, nos asustamos un poco, es la cantidad de dinero que significa botar alimentos, ¿verdad? Cada vez que se nos olvida que teníamos ahí guardada, no sé, media olla de frijoles o media olla de arroz, pensemos en cuánto al mes o a la semana estamos destinando de nuestro presupuesto familiar para comprar alimentos y para comprar alimentos que estamos terminando por botar en la basura. No tiene ninguna lógica, ¿verdad? Si dijéramos, no sé, que al fin de la semana sacamos una lechuga de esas del refri que se nos había olvidado que estaban ahí y están, ¿verdad? En una bolsa así ya toda podrida, ¿cuánto había costado esa lechuga? ¿Verdad? Y cuánto costó también un camote que teníamos por ahí, ese arroz y demás. Si fueran, no sé, 2,000 colones, yo les pregunto a ¿ustedes agarrarían esos mismos 2,000 colones y los tiran a la basura? Yo creo que no, ¿verdad? Uno no hace eso. Pero como es comida, no importa. Y resulta que entonces estamos redirigiendo un montón de nuestro presupuesto familiar que a lo mejor podríamos ocupar en otras cosas y lo estamos tirando a la basura. Entonces, el volvernos más responsable va a tener esos efectos positivos también en revertir todas estas cosas de las que estaba hablando ahorita, ¿verdad? Podemos evitar emisiones, podemos evitar pérdida de recursos naturales y podemos evitar pérdida de dinero también. Laura, disculpa, es que aquí en el chat pusieron algunos efectos también. Mencionan la insostenibilidad, calentamiento global, contaminación, epidemias por ratas y de cucarachas y moscas, malos olores, dentro de la primera consulta que realizaste. Perfecto, muchísimas gracias por responder eso en el chat porque, claro, ¿verdad? Podríamos seguir viendo todos esos efectos y los que ustedes ponen están completamente correctos, ¿verdad? Yo creo que ¿verdad? Para nadie es secreto como lo que nos disgusta ver ahí, ¿verdad? Basura y pensar en esas ratas y cucarachas y demás, pero a veces pareciera que es responsabilidad de alguien más y no pensamos que es responsabilidad nuestra realmente el no haber generado el residuo. Por eso ahorita se habla tanto también de gestión integral de residuos y la verdad es que antes de tener que pensar qué hacer con el residuo, pudiéramos pensar qué hacer para que no se nos haga residuo, por ejemplo, a partir de la prevención del desperdicio de alimentos. Entonces, bueno, a lo largo del planeta ya se habla mucho de esto, hay iniciativas a nivel global, en América Latina ya se está trabajando mucho en esto, aquí les presento nada más un mapita, los que están marcados en azul son países que tienen, por ejemplo, ya alguna iniciativa, como es el caso de Costa Rica, si la ven ahí en pequeñito, ya Costa Rica tiene su iniciativa para evitar el desperdicio de alimentos y hay otros países en nuestra región pues que ahí van caminando y nos vamos acompañando para tratar ojalá de buscar más soluciones. Particularmente nuestra red lo que hace es actuar como una plataforma, es voluntaria, es multisectorial, o sea, agrupamos diferentes tipos de organizaciones y buscamos estrategias para prevenir y reducir el desperdicio de alimentos. Y lo podemos hacer a partir de actividades de comunicación como la que estamos teniendo ahorita, hoy. También con otras organizaciones trabajamos en investigación, en innovación, en generar conocimiento, capacitación, ¿verdad? Decía que a veces el desperdicio se puede dar por ya sea mala decisión o por desinformación. Entonces a veces lo que ocupamos es más bien capacitarnos un poquito más en técnicas de cómo cocinar mejor, cómo conservar los alimentos, etcétera. Y también en gobernanza y alianzas porque el tema es tan enredado y tan complejo que tenemos que trabajarlo entre varios, ¿verdad? No puede ser un actor solito, esto no le toca solo al gobierno, no le toca solo a las universidades, no le toca al consumidor solito tampoco, ni a los empresarios. Es una cosa donde todos debiéramos sumar esfuerzos. ¿Quiénes integran nuestra red? No pongo aquí todos los actores, somos cerca de 30, pero podemos ver justamente que tenemos actores del sector público, de las universidades, del sector privado, de diferentes tipos, ¿verdad? Desde grandes empresas hasta agricultores familiares y también tenemos a la ciudadanía organizada y a organismos internacionales. Pero bueno, ahora sí, de lo que nosotros hemos investigado, lo que nos cuentan varios de nuestros miembros de la red, lo que hemos ido aprendiendo, en esta parte de la presentación quería traerles entonces eso. ¿Cuáles pueden ser nuestras acciones para prevenir y evitar el desperdicio de alimentos? Así que también si lo quieren escribir en el chat o alguien quiere levantar la mano e ir contando, les quería preguntar esto. ¿Cuáles alimentos tiende usted a botar más? Ya sea en la casa
o si sale a un restaurante o a una soda a comer, o en el trabajo, si lleva su comida o compra comida ahí, o en la escuela o en el cole. ¿Cuáles son los alimentos que ustedes creen que se desperdician más? O según su experiencia, ¿qué es lo que usted tiende a dejar más? Mientras van, ok, ahí veo como una bolita en el chat. Ok, frijoles, sí, yo creo que a todos nos ha pasado ahora, los frijoles terminan siendo súper delicados, se fermentan si uno está ahí metiéndole la cuchara cada rato. El arroz, a mí me pasa, lo confieso, a veces hago mucho, ¿verdad? Y entonces a los días yo, ay, ya siento que puede estar viejillo. Hablan de vegetales, algunos de ustedes, lechuga, repollo, chayotes, claro, la lechuga, ¿verdad? O las ensaladas son como muy delicadas, ¿verdad? Los vegetales de hoja. A veces en restaurantes arroz y frijoles y me encantaría saber, ¿verdad? Muchas veces es porque a veces nos sirven mucho todo lo que sean hojas, de acuerdo, culantro, lechuga, etcétera. Entonces, vean que hay coincidencia entre algunos de ustedes sobre cuáles son esos alimentos que se dejan más y este ejercicio lo hacíamos con un grupo de capacitación con el que estábamos y esto era lo que nos decían y vean que coincide con mucho de lo que ustedes están respondiendo. ¿Cuáles alimentos tienden a botarse más? Frutas sobremaduras o vegetales, ¿verdad? Porque son muy delicados. Por ahí nos dicen la sandía, por ejemplo. Me imagino que es porque a veces uno parte, ¿verdad? La sandía deja la mitad y la otra empieza o a fermentarse si la deja uno afuera o más bien como a deshidratarse si la metió en el refri sin tapar adecuadamente. El arroz, como decíamos, ¿verdad? A veces puede ponerse ya como viejillo porque preparamos mucho. Alimentos envasados o vencidos a veces se pierden, pero parece que es como en menor cantidad. Y también carnes, por ejemplo, que se nos descompongan o algo así. Todos estos alimentos que se pierden en esas cantidades tienen una razón, ¿verdad? Una es porque son más delicados, otra es porque no tuvimos una buena previsión de la cantidad que íbamos a necesitar y preparamos de más, o porque no estamos, por ejemplo, manejando bien el orden de nuestro refrigerador o de las gavetas de la cocina, etcétera. Entonces, o simplemente también tomando decisiones cuando vamos a un restaurante. A veces, si, no sé, porque usted tiene alguna condición de salud, que no puede comer algún alimento, o porque está tratando de cuidar un poquito el peso, o qué sé yo, no le gusta, es válido, ¿verdad? Y algunos restaurantes ya lo empiezan a aceptar, que uno le diga, ¿verdad? Ay, no me sirva de tal cosa, ¿verdad? Yo creo que a veces es como que nos da vergüenza y nos preocupa, ¿verdad? O podríamos también pensar, que es otra que a veces nos da pena, ¿verdad? Decir, no, empáqueme lo que me queda para la casa. Entonces, todo esto se puede hacer siempre con la intención de poder tratar de, ay, gracias, ahí está marcando una Patricia, de poder evitar el desperdicio. Ahora bien, ay, si alguien sabe cómo quitar ya ahorita la rayita, se lo voy a agradecer. Listo. Listo, ya. Sí, sí, sí. No, y gracias porque sí, creo que lo que teníamos era con la señora que marcaba, ¿verdad? Coincidencia en que son en esos grupos de alimentos en los que estamos encontrando desperdicio. Ahora sí, si sabemos todos esos problemas, sabemos más o menos cuáles son los productos que más desperdiciamos y demás, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, hay una pirámide que nos dice cuáles son las acciones que debiéramos preferir para evitar el desperdicio y cuáles serían las menos adecuadas, igual que con la gestión integral de residuos. Entonces, si vemos en la parte de arriba, siempre lo que tenemos que hacer, la opción más deseable es prevenir y evitar ese desperdicio de alimentos. Y ahorita vemos algunos consejos para no llegar al momento de tener desperdicio de alimentos. Otra opción es aprovechar todos los alimentos. ¿Cómo? Bueno, aprovechando todas sus partes, pensando en recetas diferentes, buscando cómo transformarlas. Hay opciones hoy día también de donar los alimentos, ¿verdad? Antes de que sean desperdicios, siempre que estén en buen estado, ¿verdad? Podemos también pensar en rescatarlos y ahora les puedo comentar de alguna de esas iniciativas. Y bueno, si finalmente hay algo que ya no se puede consumir, que es peligroso que nos comamos, ¿verdad? Podemos pensar, por ejemplo, en tener estos sistemitas de compostaje doméstico donde podemos utilizar esos residuos para hacer un abono que después podemos llevar, por ejemplo, a una huertita casera o por lo menos al jardín para tener las matas bonitas, ¿verdad? Entonces, todas estas son opciones y bueno, ya después a gran escala se puede hablar también de aprovechamiento energético. Y por último, lo que casi que ojalá vamos a evitar a toda costa es llegar a poner desperdicios de alimentos en el basurero, en una disposición municipal, porque
quisiéramos prevenir todos esos problemas de los que ustedes hablaron. Las emisiones, la contaminación, las ratas, las cucarachas que pueden surgir cuando tenemos de cosas tan ricas, ¿verdad? Que también a las ratas y a las cucarachas y a todos los animales les va a interesar, claro, ¿verdad? Porque está lleno de nutrientes. Si podemos evitar eso y somos nosotros quienes aprovechamos el nutriente, pues ese es el fin que persigue toda la producción de alimentos. Entremos entonces en algunos consejos. Tal vez la primera pregunta que nos debemos hacer es esto. ¿Realmente sabemos cuánto estamos desperdiciando de alimentos? Yo creo que casi nunca hacemos como esa evaluación, ¿verdad? Ya ahora ustedes dijeron algunos de esos productos que se tienden a desperdiciar más, ¿verdad? O cuáles son los más frecuentes, pero es válido que nos analicemos un poquito y partir de ahí para poder empezar a buscar soluciones. Entonces, una opción es que veamos dónde se nos está, o sea, cada vez que botamos comida, ¿de dónde viene esa comida? ¿Viene más del área de almacenamiento, o sea, de la alacena o las gavetas que hay en la cocina, del refrigerador? Fue por compras que planeamos mal, por ejemplo, fuimos al súper o a la feria y no nos acordábamos que teníamos de esos alimentos en la casa y volvimos a comprar más, entonces ahora tenemos un montón de papas, ¿verdad? Y terminan unas allá en el rincón de la refrigeradora, ya poniéndose todas suaves y demás. O también porque no nos damos cuenta, si compramos enlatados o algún producto envasado, a veces no nos damos cuenta que tenemos los más viejitos en la parte de atrás de la gaveta y entonces ya cuando los sacamos están vencidos. Otra opción es ver si estamos botando más en el momento de la preparación. Se nos pasan regando las cosas, se nos caen, cortamos mal los productos, ¿verdad? Entonces, yo, quienes me hayan acompañado en otra charla, ¿verdad? Saben que siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de cuando yo corto pelo papas, ¿verdad? Si me ponen a mí a pelar papas, tengo un rendimiento malísimo, la mitad se me va en la cáscara. ¿Por qué? Bueno, yo ya aprendí que entonces yo no soy buena pelando papas con cuchillo, pero si uso un pelapapas que se consigue fácilmente ¿verdad? En muchas tiendas, pues me va mejor y me queda más cantidad de papa por aprovechar. E incluso depende de la preparación, pues habrá quienes puedan decir, es que ni siquiera hay que pelarlas, ¿verdad? Podríamos darle una muy buena lavada, ¿verdad? Incluso con una esponjita, tener una esponja para lavar específicamente la parte de alimentos, frutas, vegetales, lavarles bien su cáscara, y algunos podrían no tener que tal vez pelarse o pelarse con mucho más cuidado. Y finalmente también analicemos si el residuo más bien está viniendo de los platos, ¿verdad? ¿Será que estamos sirviendo mucho? Entonces, tanto la gente que está en la casa con uno o uno mismo, ¿verdad? Se sirve y resulta que, mentira, yo no me iba a comer todo eso y al final lo tengo que botar porque ya está manipulado, puede estar contaminado, etc. ¿O será porque el sabor no es el mejor, no está la temperatura bien, está muy salado? ¿Verdad? Y conste que todas estas observaciones pueden ser válidas tanto en la casa como en, por ejemplo, un servicio de alimentación, ¿verdad? Si alguien de los que están ahorita en esta sesión tiene un restaurante, una soda, un catering service, ¿verdad? Cualquiera de estos servicios de alimentación podría estarse haciendo las mismas preguntas también. ¿Dónde se está desperdiciando más? Podríamos hacer ejemplos ya tan específicos como de poner un papelito ahí en el refri, ¿verdad? Como para llevarnos el inventario y ver si es cierto cuánto es lo que estamos botando y muchas veces nos vamos a asombrar, ¿verdad? Y entonces ponemos en un papelito ahí un palito cada vez que tire algo de comida al basurero para tratar de ir viendo qué día de la semana desperdicio más o si es más a la hora del almuerzo o a la del desayuno porque estoy más apurado o apurada por irme al trabajo, etcétera, ¿verdad? Hay que empezar a uno entender su mismo comportamiento. Otra opción es también nada más tratar de hacerlo visual, ¿verdad? Vean aquí, si será que cuando ustedes ya sea se sirven en la casa o también salen a otro lado a comer, están dejando casi todo el plato o ya dejan 3/4 o dejan la mitad del plato o un cuarto o no dejan nada. Bueno, todas estas también hay que analizarlo, ¿verdad? Puede ser una opción nada más para uno irse haciendo una idea de cuánto es lo que estamos botando. Ok, por aquí ponen, ¿verdad? Un mensaje en el chat que botar alimentos forma un lixiviado que huele horrible. Sí, estoy de acuerdo, ¿verdad? Y empieza todo un proceso de fermentación, más bien de pudrición, ¿verdad? Porque es un proceso no controlado. Entonces, esas opciones de hacer compost en la casa, quienes lo hacen, y felicidades, ¿verdad? Aquí es doña Ivania, creo que lo dice, ¿verdad?
Si se hace compost, se reduce montones el volumen de la basura, claro, y si eso lo sumamos con otra gestión integral de residuos, donde entonces separamos y una parte se va a aprovechamiento, a reciclaje, etcétera, pues nos damos cuenta que muchísimas veces lo que termina es una bolsita súper pequeña de basura, ¿verdad? Pero, pues sí, tenemos que hacer como un par de cositas más, ¿verdad? Pero el esfuerzo yo siento que lo vale la pena. Otro consejo es tratar de aprovechar todos los alimentos. Y quiero que vean con mucho detenimiento esas fotos que están ahí. Algunas son como hasta, no sé, ¿verdad? Graciosas, se ven como raros esos productos. Pero la realidad es que, vamos a ver, no sé quién nos enseñó, ¿verdad? Tal vez las caricaturas, el tiempo, el comercio, la tradición, etcétera. Se nos dijo que, ¿verdad? Una zanahoria tenía que ser así alargadita, perfecta y recta. O una naranja siempre tiene que ser redonda. O una berenjena o una manzana. Si voy diciendo esos productos, nos imaginamos como sus formas perfectas. Sin embargo, la naturaleza, al igual que nosotros, ¿verdad? Nos da todos los tamaños y colores y demás, ¿verdad? Hay entonces productos que cuando vamos a ver una cosecha de limones o de tomates o lo que sea, nos damos cuenta que hay producto más pequeñito, producto más grande, a veces tiene formas diferentes y no por eso es producto malo, ¿verdad? En la naturaleza está toda esta diversidad y muchos de estos pueden seguir siendo alimentos que son perfectamente inocuos, o sea, no nos causan ningún daño y que también son nutritivos y son ricos. Lo que pasa es que no tienen la forma a la que nos estamos acostumbrando y muchas veces ya por nosotros, por decisión de consumidor, tendemos a rechazar frutas o vegetales como esas que vemos en estas imágenes, solo porque tienen alguna deformación. De hecho, hay campañas que se han dado, por ejemplo, en algunos supermercados, en varios lugares. Hay una campaña francesa muy bonita que hablaba de los alimentos feos y lo que hacían era que en un supermercado le daban a la gente a probar jugos o sopas hechas con vegetales como estos. La gente las probaba y le parecía riquísimo y hasta después les enseñaban, veas que viene de frutos imperfectos, pero estaba buena y sabía muy rico. Entonces empezaron a hacer la campaña y de hecho con el tiempo lo que se han dado cuenta es que una vez a la semana se venden productos de este tipo y prácticamente se venden en su totalidad. Aquí, bueno, no tenemos que esperarnos a que alguna, ¿verdad?, cadena o un comercio haga campañas de este tipo, aunque ya empiezan a haber algunos supermercados que tienen algunos estándares de calidad más flexibles para no rechazar producto al agricultor. Pero lo que quiero decir es que también empieza por la acción de nosotros. ¿Qué tal si este fin de semana, cuando vayamos a la feria del agricultor, o si compran en verdulería o en algún otro lugar, qué tal si no solo escogemos los alimentos perfectos, ¿verdad? Las frutas perfectas? Aquí quiero hacer nada más la observación de que puede empezar por nosotros la posibilidad de escoger alimentos de diferente tipo, nada más teniendo un cuidado, ¿verdad? Y es que, eso sí, por ninguna circunstancia quiero decir que escoger un alimento que tiene tal vez una forma diferente no quiere decir que sea un alimento que esté malo. Si ya vemos que hay pudrición, que hay un olor desagradable, que le sale un líquido ahí raro, ¿verdad? Que está suave, ya como eso, por pudrición, por bacterias, por hongos, ese tipo de alimento pues en definitiva no debe ser consumido porque nos puede enfermar. Pero siempre que veamos eso, que recordemos de hecho que nuestra nariz, ¿verdad? Es como un elemento de salvación. Si algo nos huele feo, pues bueno, ya está malo. Desgraciadamente lo manipulamos mal o no lo compramos a tiempo y vamos a tener que descartarlo. Ahí es donde podemos hacer uso de esas alternativas de compostaje, cajitas de compostaje en la casa o algún otro mecanismo para poder evitar que llegue a la basura, pero no lo vamos a consumir para evitar enfermarnos. Otros consejos, por ejemplo, cuando vamos a hacer las compras, independientemente del lugar donde lo hagamos, pensemos primero en un tipo de menú. A veces, cuando uno llega a hacer las compras, ¿verdad? Empieza a echar un montón de cosas y después llega a la casa y dice, no, bueno, ¿y qué cocino ahora, verdad? Porque no tenía nada planeado. Aquí hemos tenido el apoyo de muchas veces colegas nutricionistas que están, miembros de la red que son nutricionistas y demás, y nos han enseñado a hacer menús y tampoco tiene que ser una cosa complicadísima. El ejemplo más fácil que nos daban, bueno, usted va y compra tortillas, compra queso y también compra vainicas que a lo mejor estaban un poquito ahí en promoción, entonces era una bolsa grande. ¿Qué puede hacer? Bueno, esas vainicas puede hacer en el primer día un picadillo de vainicas, en el segundo día
puede hacer, pero en la noche, no en el almuerzo, por ejemplo, unos barbudos. Y si todavía le queda un poquito, allá en el último día puede hacer unos vegetalitos ahí nada más medio hervidos. Y ya gastó el paquete de vainicas. Con las tortillas y el queso, un día puede hacer prensadas para el desayuno y otro día se hace un cafecito con tortilla con queso en la tarde y ahí va gastando esas tortillas. O los barbudos se los puede comer también como en gallos. Entonces, vean que es cuestión de ir acomodando los alimentos para que los gastemos lo más rápido posible en la semana y volvemos a hacer una compra pronto. Así no se nos descomponen. También es importante, como les decía, revisar lo que tenemos en la casa, ¿verdad? En el refrigerador, en la alacena, antes de ir a hacer las compras para asegurarnos qué es lo que no tenemos que repetir o qué es lo que nos está haciendo falta e ir a hacer las compras con un listado. Eso a veces nos puede también dar un poquito de pereza o lo hemos olvidado, pero el ir con una lista nos facilita un montón las cosas. E incluso, ¿verdad? Si uno no quiere andar un papel, de hoy día muchos, ¿verdad? Tienen o tenemos un teléfono, entonces ahí uno puede poner en la parte de notas lo que queremos ir a comprar para no tener que llevar más cosas que el teléfono, la billetera y traernos los productos. Otra cosa muy importante, tratemos de incluir productos de temporada porque son los que van a estar en mayor cantidad. Normalmente están muy ricos porque al estar en temporada maduraron más rápido, llegaron a un momento de consumo más adecuado, el clima les favorecía, entonces tienden a ser muy ricos, tienden a tener buen precio también, y estamos evitando que, ¿verdad?, se queden ahí y al final pues se vayan a descomponer y tengan que ser descartados. Y por último, un consejo muy importante, y de hecho hoy lo empecé a ver en un tipo de establecimiento de supermercados, donde se recomienda siempre comprar ordenadamente. Recordemos que hay productos que necesitan refrigeración. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a un supermercado, uno debiera empezar por poner en el carrito todo aquello que es seco y que no necesita frío. O sea, el pan, los enlatados, el arroz, los frijoles, los granos, el cereal, etcétera. Y es más bien al final que uno debiera poner frutas y vegetales, carnes y lácteos. ¿Por qué? Porque a veces uno lo hace al revés, ¿verdad? Se va primero como a la parte de los, no sé, de los yogur y las leches y todo, ¿verdad? Y pone uno todo lo que es refrigerado y después anda por el supermercado dando vueltas y vueltas con eso que tenía que estar en refrigeración. Entonces, eso más bien es lo que ponemos al final de la compra y ojalá rápidamente vamos a llegar a casa y vamos a poner eso en refrigeración para evitar romper por la menor cantidad de tiempo posible la cadena de frío. ¿Para qué nos sirve el frío? El frío no es que mata las cosas, pero el frío, si manipulamos bien el alimento, evita que la mucha o la poca carga material que tengamos ahí tenga un crecimiento acelerado. ¿Verdad? El frío como que los detiene a los microorganismos. Entonces, debiéramos evitar esa contaminación porque además, ¿verdad?, nos lavamos las manos, limpiamos los productos, etcétera, pero lo metimos al frío rápidamente para que no se nos vaya a descomponer. Hablando del tema de refrigeradoras y bueno, también las alacenas, es importante revisar que estén funcionando bien en términos de temperatura. Los refrigeradores tienen zonas, ¿verdad? Ahora hay refrigeradores de todas las formas y el congelador está abajo y todo, ¿verdad? Pero revise qué es lo que dice su refri, de dónde se debieran guardar los lácteos, dónde los vegetales, dónde las frutas, porque el refri tiene diferentes temperaturas y hay productos que pueden ser muy sensibles al frío, pero lo necesitan, y otros que más bien necesitan estar muy fríos. Entonces, un consejo práctico es que en la puerta, por ejemplo, uno no debiera tener productos altamente perecederos, porque la puerta es lo que estamos cambiándole la temperatura más frecuentemente cada vez que abrimos y cerramos. Acordémonos poner lo más antiguo al frente, rotulemos, incluso si es necesario, cuando hice esos frijoles, por ejemplo. Hagan porciones y hacemos, y sigo con el ejemplo de los frijoles que ustedes mismos decían por ahí. Si uno hace un ollón de frijoles, bueno, se vale congelar una parte o congelar en recipientes más pequeñitos y solo vamos sacando, ¿verdad?, la cajita de lo que nos vamos a comer entre hoy y mañana, por ejemplo. Y revisar las fechas de caducidad y utilizar eso primero. Cuando vamos a conservar y hacer preparación, cuidemos siempre la higiene. Acordémonos que cuando vamos a manipular alimentos, siempre lavada de manos, lavada de la superficie, los utensilios, de los productos y empezar a preparar. Y hoy día en internet hay un montón de opciones para buscar recetas, técnicas, productos, materiales que nos pueden ayudar a hacer el proceso hasta más entretenido.
guardemos bien lo que queda, ¿verdad? Ya sea, como decían ustedes, ¿verdad? Llevárselo del restaurante para la casa y llegar de una vez y guardarlo como debe ser, o de lo que nos quedó del tiempo de comida, guardémoslo en esos tarritos y los ponemos adecuadamente donde los podamos ver en el refri. Hay que ser consistentes en algo, ¿verdad? Si estamos hablando de no generar residuos de alimentos, tratemos de no generar residuos con los empaques también. Entonces, sin hacerle propaganda a nadie en específico, hoy día, por ejemplo, en lugar de estar utilizando plásticos para poner, esto sobre todo es como a nivel de hogar, tal vez a nivel comercial puede ser más complicado, pero por lo menos a nivel de hogar, podemos utilizar algunos de estos bolsas reutilizables o films donde podemos lavarlo y reutilizar, porque estos ejemplos son, por ejemplo, de telas que tienen un revestimiento de cera de abeja. Entonces eso lo hace impermeable y hace que esa sandía o esa papaya, por ejemplo, no se deshidrate. Otro ejemplo que siempre nos da una colega de acá del TEC, ella tiene especialidad en el tema de agroindustria, es que productos como el chile dulce, el pepino, por ejemplo, a veces lo metemos en el refri y se deshidrata. Podríamos frotarnos las manos con un poquito del aceite de cocina y frotarlo sobre estos productos. Y pueden guardarse y ese aceitito lo que hace es como una barrera para que no se nos deshidrate tan rápido y pueda durar más tiempo. Finalmente, disfrutemos y valoremos cada bocado de alimentos cuando tengamos la posibilidad de tenerlos, ¿verdad? Algunas personas no son tan afortunadas y por eso hay también una serie de campañas y procesos para donación o redistribución de alimentos, algunos tan críticos por eventos naturales, ¿verdad? Como los que acabamos de pasar este fin de semana, o porque en general, ¿verdad? Hay personas que viven en mayor vulnerabilidad. Un ejemplo de estos, de estas organizaciones que hacen procesos de redistribución de alimentos es Alimentalistas. Ellos son miembros de la red y ellos lo que planean es el rescate. Entonces, ellos tienen una red de voluntarios donde personas como usted y como yo podemos decidir ser voluntarios, nos capacitamos para hacerlo, ponemos a disposición tiempo o vehículos si se tiene, y va y se retira alimento, por ejemplo, que sobró en una feria del agricultor y que sigue estando bueno, o que sobró de un evento, ¿verdad? De un catering service y que es producto que todavía estaba sin ni siquiera sacar de las ollas. Eso se puede recuperar y se lleva a organizaciones de bien social en periodos muy cortos para siempre asegurar la inocuidad del producto. Y bueno, como les decía, si finalmente el desperdicio se dio, pues tratemos de gestionar el residuo de la mejor forma. Este es un ejemplo de unas cajitas de compost que nosotros en el TEC también hemos investigado al respecto. Esto se hace ahí como una mezcla que está llena de microorganismos benéficos, se degrada el alimento y finalmente obtenemos un compost. Esta es una foto del compost que yo tengo ahí en mi casa, yo tengo mi cajita. Y nosotros hemos hecho algunas pruebas con este tipo de abono orgánico o compost y esto es un ejemplo de un ensayo que hicimos en producción de lechuga. Vean el tipo de lechugas que salen con esto. Entonces podríamos tener hasta una producción de alimentos en casa. Antes de ver lo que hayan escrito al chat, quería, no sé si por ahí van algunos de esas ideas, ¿verdad? Quería preguntarles qué otros consejos pueden ustedes compartir para evitar el desperdicio de alimentos. Entonces, vamos a ver por aquí, yo sí estoy pudiendo ver el chat. Dicen, ok, por ahí hay, bueno, que gracias por la idea de cómo compartir el menú. Hay opciones como de hacer un hueco y poner residuos orgánicos. Pero sí, en efecto, no siempre eso se va a convertir en abono, porque el proceso de producir abono orgánico, eso lo podríamos hablar en otro momento, y sé que la municipalidad también ha estado trabajando en este tema. Cuando uno hace abono, es un proceso que tiene que estar en presencia de aire, entonces hay que estar revolviendo, removiendo, porque así la degradación es más rápida y más segura. Y también uno puede incluso adicionar eso, como algunos microorganismos. Y bueno, por ahí le comparten de hecho ya un video. Y en cuanto a los recipientes, hay muchos de estos materiales que se pueden conseguir, por ejemplo, como en estas ferias verdes o ferias orgánicas, tienden a haber algunos de estos, o en estas tiendas que hay a veces como de productos un poco más orgánicos y a granel. Ahí tienden a vender algunos de estos materiales y por internet también se pueden conseguir algunos de estos. En algunos supermercados también he empezado a ver ya como algunas de estas bolsas reutilizables. Bueno, ahí queda el espacio si ustedes quieren agregar algunos otros consejos.
Y ya casi para ir cerrando, nada más quería presentarles algunas imágenes de los trabajos que hacemos en la red. Esto es lo que, por ejemplo, en investigación tratamos de hacer, ¿verdad? Trabajamos con productores, con comercializadores. Aquí estamos en lecherías viendo la cantidad de residuo que se genera y el por qué se generan esos desperdicios. También hemos trabajado en comedores, ¿verdad? Haciendo toda la cuantificación de cuánto alimento se produce, cuánto se pierde y nos ha pasado de todo, ¿verdad? Nos hemos alarmado cuando encontramos a veces restaurantes que botan hasta la cuarta parte de su producción. Imaginémonos cuánto es eso en recurso económico. Como también encontramos restaurantes, recuerdo un evento que hicimos hace un tiempo y que optó por todo este galardón de bandera azul ecológica, donde metimos el componente de desperdicio de alimentos, y resulta que preparando bien el menú, asegurando las confirmaciones de las personas para que llegaran las que realmente habían confirmado y no menos, buscando recetas tanto innovadoras como también de tradición gastronómica costarricense, que es lindísima. Llegamos a un evento donde se perdió un 1%, o sea, fue prácticamente la perfección del aprovechamiento de todos los alimentos. Un ejemplo puntual es la utilización de las cáscaras de plátano en un picadillo de cáscara de plátano, que eso yo no me lo imaginaba hasta un tiempo después, ¿verdad? El plátano verde se le puede utilizar la cáscara para hacer un picadillo y resulta que es riquísimo, y esas son rescate de tradiciones y recetas, ¿verdad? De la tradición costarricense. Aquí hay otros ejemplos de lo que hacemos en sensibilización y comunicación, ¿verdad? A veces hemos sacado notas en prensa, esta era una que era en su momento en Canal 6, a veces sale, bueno, en nuestra página de Facebook o en Prensa Nacional. Hemos hecho actividades que, bueno, ahorita con la pandemia no podemos tener tantas actividades, ¿verdad? De contacto físico, pero esto es una actividad que se llama Disco Sopa, que se ha celebrado alrededor del mundo, y la primera fue en el Tecnológico de Costa Rica, en Cartago, donde uno rescata alimentos de diferente tipo en la comunidad, ¿verdad? Y que estén buenos, en conjunto los preparamos todos y después los compartimos todos. Y ahí nos empezamos a dar cuenta del valor que tienen los alimentos. También trabajamos con el sector productivo, por ejemplo, ayudando a capacitar. Esta foto de aquí arriba es una capacitación que tuvimos con productores de tomate para que cuando el tomate no está a buen precio, si sale tomate muy pequeñito, se aprendan a hacer salsas, mermeladas, ¿verdad? Productos diferentes. Y este era un ejemplo de un microempresario que empezó con algo muy pequeñito y se empezó a capacitar para ir estandarizando el producto, tener su etiqueta y finalmente entrar a mercado. Y como les decía, también hacemos todos estos procesos, a veces, ¿verdad?, de capacitación o de investigación para valorizar los residuos. Este es otro ejemplo de estudiantes que empezaron también a ver qué se puede hacer con el pan que se pone añejo en las panaderías y ya no se puede vender. Entonces se puede optar por valorizar este pan, por ejemplo, en una cerveza, y así no hay que importar tantos insumos. Entonces vean que las ideas son muchas. Esta es una guía que tenemos para cuantificar desperdicio en restaurantes. Este fue un concurso que se hizo de innovación para todo Centroamérica y Costa Rica fue la sede del concurso, y salieron cosas tan extrañas de las que uno ni se imagina, como este emprendimiento en Guatemala que lo que propone es tomar el desperdicio de alimentos y en lugar de mandarlo al relleno sanitario se le da a una raza específica de cucarachas que tienen rápido crecimiento, después se pueden convertir en harina esas cucarachas y se usa para alimentación animal. Entonces así no se usa tantos maíz y ese tipo de piensos en la alimentación animal, sino que se usan esas, se llaman entoproteínas, ¿verdad? O esas proteínas que vienen de los insectos. Entonces, en la innovación se vale todo, ¿verdad? Es lo que se dice. Para ir terminando entonces, algunos consejos, y ya casi también reviso todo lo que ustedes hayan puesto. Recordemos los alimentos que tenemos en casa, planifiquemos las compras, compremos realmente lo que necesitamos y si no también guardemos adecuadamente lo que nos quedó, elijamos frutas y verduras feas, escuchemos al estómago antes de comprar, realmente queremos eso, necesitamos eso, tenemos suficiente hambre, y si estábamos muy llenos también pensemos en compartir un poquito de lo que tenemos. También en la casa recordemos evaluarnos, hagamos como ese examen de cuánto es lo que estamos botando realmente. Tratemos de consumir en un orden los alimentos, prepararlos, consumirlos y conservarlos adecuadamente. Y también pensemos en cómo trabajar por una comunidad sin desperdicio, ya sea en el trabajo, en la familia, en la casa, en el barrio. Pensemos en cómo unirnos y hacer campañas también para reducir este desperdicio de alimentos. Finalmente, y como ejemplo,
Estos son actividades específicas, una que tenemos ahora el 3 de agosto y que está dirigida al sector de restaurantes y hoteles, y son programas donde nos aliamos con otras organizaciones alrededor del mundo para pensar en cómo ir reduciendo el desperdicio. Este programa lo que consiste es en un plan de 16 semanas para empezar a evaluar, a entender las causas del desperdicio en restaurantes y en hoteles y para proponer revisiones al menú o algunas ideas innovadoras que vayan a reducir el desperdicio. Yo cierro con la presentación acá. Si alguno después necesita o quiere, ¿verdad?, más información, pueden escribirme a esta dirección, labrenes@tec.ac.cr, o también pueden seguirnos en Facebook y ahí cada cierto tiempo publicamos recetas, ideas, eventos, etcétera. Entonces, yo dejo de compartir pantalla por acá. Y quedo a disposición de ustedes. No sé si Ania lee lo que hay en el chat ahorita o si tuvieran consultas o si alguien desea también levantar mano y hacer algún comentario. Quedo a la orden en estos minutitos que quedan. Muchas gracias. Aquí hay un comentario de doña Ivania Arias muy interesante que dice que ella hace comida en evolución. Un día hace vegetales al vapor, al día siguiente vegetales con carne, al tercer día crema de vegetales y así lo hace con todo. Muy creativa, muy buena idea. Excelente, me encanta y más bien me dio esa idea y ese consejo porque yo creo que es muy válido para todas nuestras casas. Totalmente de acuerdo, buenísimo. Sí, y también nos consulta cómo hacemos para apoyar al grupo que reparte alimentos. Ok, hay diferentes organizaciones. Este es un ejemplo que yo les ponía porque, ¿verdad?, porque son miembros de la red. Pero hay diferentes formas de colaborar con este tipo de organizaciones, ¿verdad? Banco de Alimentos, Fundación Lloverá, Obras del Espíritu Santo, alimentalistas de los que recuerdo ahorita. Una puede ser, bueno, por la donación, ¿verdad?, directamente de dinero para sostener estas operaciones. Pero yo creo que a veces es todavía más interesante, ¿verdad?, arrollarse las mangas e ir a trabajarlo si uno puede. Una forma es convertirse en voluntario. Entonces todas estas organizaciones tienen sus páginas, ¿verdad?, en internet, teléfono, etcétera, y normalmente dan la capacitación para poder hacerse voluntario, ¿verdad? Capacitación me refiero a cómo manipular el alimento, se dan los materiales para poder hacer el rescate, y si uno tiene tiempo lo que puede hacer son esas labores de voluntariado. En el Banco de Alimentos, por ejemplo, el voluntariado consiste en revisar que los paquetes de lo que se está donando venga bien, etcétera. Entonces, por ahí se puede empezar con el apoyo. Muchas veces algunas de esas organizaciones no funcionan, digamos, en donde uno vive, porque no hay una red de voluntarios, ¿verdad? Entonces, si uno más bien quiere arrancar por ahí, motivar ahí al vecino y al primo y a quien sea para trabajar en esto, esa puede ser una muy buena opción para apoyar. Y también si desde su área profesional tiene conocimientos en algo de alimentos, muchas veces también se puede donar ese tiempo, ¿verdad? Un área donde nosotros estamos empezando a trabajar es en la capacitación, pero de las organizaciones beneficiarias, porque estamos seguros que también deben tener pues muchos retos, ¿verdad? A veces les llegan un montón de comida, a veces les llega poquito. Entonces el cómo manipular eso también es importante capacitarse. No sé si habrá alguna otra consulta o comentario. Había una que estaba también relacionada de cómo hace uno como usuario para unirse a la red, pero creo que ya abarcaste esa consulta. También preguntan para compartir alguna de las guías, para estudiarlas. Yo aquí en el chat les estoy poniendo los enlaces a la página de la red, donde pueden encontrar mucha más información y la página específica para la guía que nos comentaste. Perfecto. Sí, igual van a venir también nuestras direcciones electrónicas, así que si después de darle una revisadita quieren, ¿verdad?, ahondar después en alguna consulta específica, pues a la orden. Por supuesto, ahorita pues no podemos hacer muchos eventos masivos, ¿verdad? Pero normalmente también tratamos de tener por ahí cada cierto tiempo más webinars como a tipo capacitación, ¿verdad? Entonces todo esto es también válido y estamos a la orden cuando ustedes lo necesiten. Gracias, Laura. No sé si alguien quiere abrir micrófono para hacer alguna consulta o comentario, o igual colocarlo en el chat para aprovechar este espacio.
Nada más para decir muchas gracias. Y sí, es importantísimo cambiar ese estilo de vida de desperdicio, que no es solamente en los alimentos, sino en todo lo que es producción humana. Pero sí, empezar por lo que podemos hacer en la casa, eso es el primer paso, yo creo. Muchísimas gracias. No, con todo gusto y muchas gracias también por su comentario. En realidad es eso y yo creo que usted lo resume muy bien, ¿verdad? Hay que empezar por la casa y después cuando ya nos concientizamos, es que, y se los puedo decir con sinceridad en mi caso, cuando yo empecé a trabajar en esto como que no estaba tan consciente de la cantidad de alimento que estaba botando, ¿verdad? Y una vez que uno cae en razón y en cuenta de eso, ya lo aplica en la casa, lo aplica afuera, lo aplica cuando va de gira de trabajo, en todo lado, ¿verdad? Y empieza uno hasta hacerse, si quiere decirlo así, uno hasta un poco neciecillo con los de la casa también, ¿verdad? Como para ir teniendo cada vez un poco más de conciencia. Así que si hay que ser necio, yo creo que esta es una de las cosas donde es válido ser bien insistente. Así que instarlos más bien bueno, como ponen también en el chat, a que valoremos los alimentos, que los respetemos, que respetemos todos los actores que están involucrados en esto, porque hay esfuerzo de muchos y el esfuerzo propio también de lo que implica para nuestras casas estar destinando, ¿verdad? Dinero para comprar alimentos y que de verdad los aprovechemos. Así que ha sido un gusto compartir con ustedes. Pues por aquí me quedo tal vez un par de minutitos si hubiera algo más y si no, pues desearles una feliz noche también y si no han cenado y algunos tienen la dicha de hacerlo, pues que entonces también lo hagan de una vez con conciencia. Muchísimas gracias, Laura, de nuevo por este espacio. Invitarles a que nos sigan en nuestra página de Facebook, Escuela Municipal de Agua y Ambiente, para que puedan estar al pendiente de nuestras próximas actividades. Esperamos en un futuro cercano poder hacer, ¿por qué no?, hasta una discosopa o alguna otra actividad así relevante para hacer más conciencia y sensibilizar sobre este tema. Y a la vez invitar a otros actores, ¿verdad? Tenemos actores en Cantón, supermercados, sodas, catering service. Ojalá que puedan hacer conciencia también sobre este tema y incorporarse como donadores también de algunos alimentos. Estamos en ese proceso, como gobierno local nos interesa mucho el tema y espero que pasen una buena noche y que sigan, que estén muy bien. Buenas noches. Hasta luego. Muchísimas gracias, estuvo muy interesante. Muchísimas gracias, buenas noches. Súper claro todos los contenidos. Muchas gracias, buenas noches.